Sabemos que tú estás con nosotros porque has dicho que donde hay dos o más invocando tu nombre, en medio de nosotros estás. Y estás permanentemente, Señor, porque estás por medio de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que mora en nosotros. Y todavía no hemos entendido, llegado a comprender la magnitud que Dios mismo habita en nosotros. Podemos realmente entender, Señor, lo que significa el poder del Espíritu Santo, el poder mismo de Dios habitando en nosotros. Gracias, Padre, porque cada día tú nos llevas por una senda hermosa, un camino de sabiduría, un camino de conocimiento y sobre todo por un camino que nos acerca cada vez más a ti, a conocerte, a amarte, a entregar toda nuestra vida, porque tú la compraste por precio, Señor Jesús, con tu sangre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que permanezcas, porque sabemos que permaneces con nosotros, que abres nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos con el Espíritu Santo, esa tercera personalidad, esa personalidad de Dios para nosotros, para con nosotros. Y tenemos que cuando Jesús asciende y los discípulos lo ven ascender al cielo, después de que había sido muerto, resucitado, pasó 40 días con ellos y lo ven irse al cielo, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues Pedro, siendo pescador, dijo, aquí se acabó todo. Ellos habían creído en Jesús, habían tenido a Jesús personalmente con ellos 3 años, escuchando 24/7 sus enseñanzas, comiendo, durmiendo, habitando con Él en todo momento. Sin embargo, en el momento en que Él muere, ¿qué pasa con ellos? Ellos se van otra vez a pescar y dicen, aquí ya se acabó todo. Él resucita, está 40 días con ellos, les habla del reino de los cielos, que es el reino que ellos ahora van a implantar en la tierra. Y entonces, de cuando Él asciende después de los 40 días, les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les mandará mi Padre al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que los guiará. Y saben una cosa, a veces yo pienso, hay mucha gente que dice, ay, que si Jesús estuviera aquí, a mí me hubiera gustado vivir cuando Jesús estaba aquí. Sí, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Judas? Judas hizo sus triquiñuelas detrás de Jesús, ¿sí? Y se vio con los fariseos para entregar a Jesús por dinero. ¿Por qué? Porque él no veía que Jesús lo estaba viendo. Claro que lo veía. ¿Por qué lo estaba viendo? Por el Espíritu. Claro que Jesús sabía y lo estaba viendo y sabía por el Espíritu lo que estaba haciendo Judas, ¿sí? Y entonces, claro que es mucho más cómodo y podemos pensarlo, pues que Jesús esté aquí, porque luego yo puedo ir a la iglesia y entonces ahí me encuentro con Jesús y ahí nos saludamos y todo muy padre y luego el resto del tiempo pues ya Jesús ya no me ve, pero el Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre mora en nosotros y eso es lo que no hemos entendido, que a veces somos cristianos o somos seguidores de Cristo en tiempos sin entender que todo el tiempo ahora tenemos el Espíritu Santo. Y ahorita lo vemos también en el Zoom. Yo muchas veces estoy en una conferencia o estoy en un curso o lo que sea, le pongo ahí que apague la pantalla, me levanto, me voy y empiezo, contesto el teléfono, me voy a comer alguna cosa, me voy por una taza de café, ¿sí?
¿Por qué? Y pensamos, ¿cuál es nuestro pensamiento? Es que no me están viendo. Y eso es lo que pensamos muchas veces con Dios. No me están viendo, no me están viendo, ¿sí? Pero sí, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre. Y eso es a lo que Jesús se refería, que moraba en nosotros, que moraba el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora ya no hay engaño, ahora Él ve nuestra mente, ve nuestro corazón siempre, siempre. Así que por eso es un cambio completamente de concepto. Por eso Jesús les dijo, tienen que irse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. Es una vida entregada a Él, es vivir en el reino. No nos salimos a veces y a No veces me diste la bocina. entramos y salimos. No, es un reino permanente que está en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros vemos que tenemos aquí, cuando nosotros hablamos y decimos, ¿tú crees en Dios? O sea, prácticamente toda la gente te dice, claro, claro que hay un Dios, yo creo en Dios, ¿sí? ¿Y crees en Jesús? Claro que sí creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y luego les preguntas, ¿y a qué vino Jesús al mundo? Ah, pues te pueden decir muchas cosas. ¿Qué contestarías tú, por ejemplo? Pues sí, vino a enseñarnos a amarnos uno a otros, a mostrarnos al Padre, a morir por nosotros, ¿sí? A mostrarnos el camino a Dios. Muchas respuestas. ¿Por qué no le preguntamos a Jesús a qué vino Él? En Juan 10:10 es muy claro lo que dice. Dice, yo he venido a darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús dice. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú no estás viviendo una vida completa en abundancia, es porque tienes que acercarte al Señor y tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo, porque el único que puede darte esa vida es ese espíritu vivificador, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que ahora obra en ti para darte vida, pero no la vida que estamos acostumbrados, el respirar, el levantarte todos los días y hacer lo mismo con un vacío en tu corazón. No, esa no es la vida que Él dice. Vida en abundancia es otra cosa y solamente la podemos tener con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos acceder a esa vida en abundancia? Miren, la Biblia siempre nos refiere al Espíritu Santo ligado al agua. Necesitamos, y ya vimos el proceso durante Hechos, arrepentirnos. ¿Cómo? Porque nos vemos lo que somos delante de un Dios santo al que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y no nos reconocemos porque estamos llenos de fango y llenos de suciedad. Necesitamos limpiarnos. No te has fijado, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que se nos ocurrió a nosotros en el jardín de mi casa con mis primitos, íbamos a hacer pasteles de lodo. Y entonces hicimos pasteles de lodo y todo. Y luego salimos corriendo y fuimos con nuestros papás y nuestros papás se asustaron muchísimo porque no nos reconocieron, porque estábamos
todas llenas de lodo, la cara, el pelo, todas llenas de lodo, llevándoles los pasteles de lodo a nuestros papás. No nos reconocieron. ¿Por qué? Porque estábamos todos ensoquetados. Por eso necesitamos limpiarnos para poder ver esa imagen, a quién estamos hechos, a la imagen de Dios. Y entonces vemos cómo la referencia del Espíritu Santo está ligado al agua y necesitamos agua de dos maneras o de dos formas, ¿sí? Una, exteriormente para limpiarnos de todo lo que tenemos en el exterior. Y eso es el significado verdadero del bautismo. Interiormente también, porque Dios dice, la Biblia dice, refiriéndose al agua, al Espíritu Santo, al Espíritu dentro de nosotros, dice que dentro de nosotros saldrán ríos de agua viva. Entonces son dos formas en que está ligado el Espíritu al agua. La limpieza exterior, y por eso, fíjense que es algo que yo estaba estudiando esto y me di cuenta, porque todas las culturas judeo-cristianas tenemos ese hábito de la limpieza. Ustedes saben cuando en la Biblia, ¿verdad? Dice que el sacerdote estaba en el lavacro antes de poder entrar al atrio, ¿sí? Estaba en el atrio, el lavacro, antes de entrar al lugar santo. Tenían que lavarse completamente, ¿sí? En Qumran, en esa arqueológicamente ven ahí piletas donde ellos tenían que lavarse para poder seguir escribiendo los libros de la Biblia, ¿verdad? Era una comunidad muy parecida a los esenios en donde se transcribían los libros de la Biblia. Entonces vemos este ritual, por decirlo así, ¿verdad? Pero obviamente es un ritual que te dice a ti que estás limpio, porque no te sientes limpio si no te bañas en la mañana, si no te bañas antes de acostarte o la costumbre que tú tengas, ¿sí? Porque tenemos que lavarnos las manos antes de ingerir alimentos. Y esto lo vemos en las culturas judeocristianas, pero no así en otras culturas. Cuando fuimos a la India, no existía, la gente no hay agua, no hay agua corriente para bañarte ni para asearte ni para nada, absolutamente, ¿verdad? Entonces son otras costumbres muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque siempre está el agua ligada a eso, ¿sí? Por eso Juan bautizaba en agua, ¿sí? Fíjense, Juan bautizaba en agua, o sea, exteriormente, arrepentidos, quiero quitarme todo este fango, todo esto, me sumerjo en el agua para lavarme y poder salir limpia, lavarme de todos mis pecados y salir limpia. Pero hay otro bautismo, ¿se acuerdan que comentamos? Jesús bautizaba también, pero ¿en qué bautizaba? Nunca vemos a Jesús él bautizando. Los apóstoles sí, ya después bautizaban, pero Jesús nunca se menciona bautizando, porque el bautizo que Jesús daba era el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, si tú te quieres bautizar externamente, es importante, lo vimos en Hechos, siempre era el arrepentimiento y luego el bautismo en agua, ¿sí? El bautismo en agua. Y bueno, pues tú vas con una persona, ¿verdad? Con un pastor o un sacerdote, en fin, ¿verdad? Y tomas un curso para que sepas de qué se trata el bautismo y te bautizan exteriormente en agua. Tiene mucho significado. Tiene mucho significado. Acuérdense que todo está ligado. Por algo Dios nos lo dice. Tenemos que esa imagen donde estamos nosotros entrando en el agua y siendo limpiados de todos nuestros pecados. Como les digo, los anteriores, pero también los futuros, porque muchas veces nosotros mismos seguimos anclados y culpándonos por cosas que hicimos antes. Esa imagen debe quedar grabada en tu corazón cuando eres sumergido
y eres levantado del agua, y tus pecados eres limpia, eres lavada. Y Jesús bautizaba con el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vemos en donde había habido gente que había sido bautizada, habían creído en Jesús, habían sido bautizados externamente con el agua, pero no habían tenido el bautismo del Espíritu Santo, y es indispensable ambos, el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo podemos lograr eso. El primer paso lo vemos en Juan. Vamos a Juan 1, Juan 3, y vamos a leer Juan 3. Aquí vemos Juan. Juan 3 dice, fíjense, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, nuestro buen Nicodemo, ¿se acuerdan de él? Un principal entre los judíos. Estamos hablando que era principal entre los judíos. Esta palabra principal se hablaba de una persona muy instruida, muy docta, que inclusive enseñaba. Era un principal de los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, y mucha gente dice, pues vino de noche porque le daba pena, le daba vergüenza. ¿Cómo iba a venir a Jesús a preguntarle? Que fíjense lo que le pregunta cuando él era un maestro, un principal de los judíos. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y primero que todo, él lo reconoce. Rabí era un título que se le llamaba maestro, ¿sí? A Jesús. Que yo sepa, Jesús no fue a ningún curso, ni a ningún seminario, ni nada. Sin embargo, la autoridad la tenía de arriba, porque dice la palabra, fíjense, Jesús mismo había sido lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y de autoridad. Por eso Jesús hablaba con autoridad, y aún que decían, pues acabamos de conocer a Jesús hace un año, hace unos 2 años, digo, no ha ido, no trae títulos. Sin embargo, le dice Rabí, porque es la autoridad que da el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido de Dios. Claro, veían en Jesús, ¿sí? A Dios como maestro. Porque nadie, ¿por qué? Fíjense, ¿cuál era la razón que decían? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Es decir, primero es la enseñanza, primero la autoridad de Dios, y los milagros venían para reafirmar esta autoridad de Dios, de lo que Jesús estaba enseñando, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo también puede hacer señales y cosas y todo eso, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál era la diferencia? Decía, sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes de Dios. Y dice, si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Dios dice de cierto, hay que poner mucha atención. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Sí? Primero le viene y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que hacer? O sea, mira lo que estoy viendo. Eres un maestro y haces prodigios y señales. ¿Cómo puedo yo obtener eso? ¿Sí? Acuérdense que este pasaje viene en Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Entonces, perdón, Mateo, Marcos y Juan. Y entonces dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces dice, yo quiero entrar a ese reino. Yo quiero entrar a esa vida de abundancia para la cual Jesús vino, ¿sí?
sí, mis pecados son perdonados porque Él murió en la cruz hace 2000 años y están perdonados mis pecados, soy limpio de mis pecados, pero ahora quiero entrar a ese reino que me va a permitir, en donde voy a vivir una vida, pero no nada más una vida en abundancia. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente Nicodemo era una persona de mucha inteligencia, ¿sí? De mucha percepción y mucha inteligencia. Era muy docto. Obviamente no le estaba preguntando a Jesús, a ver Jesús, hazme chiquito y méteme otra vez en el vientre. Lo que él estaba diciendo es, ¿cómo siendo yo un hombre grande, un hombre ya con tanta sabiduría, tengo que nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Obviamente él sabía que no iba a meterse al vientre de su madre otra vez, sino que él decía, pues yo ya estudié todo, ya hice todo. Si no entiendo qué es el nacer de nuevo, ¿cómo puedo obtener eso? ¿Sí? Y entonces le responde Jesús, de cierto te digo, atención, dice, que el que no naciere de qué? De agua y del Espíritu. Y aquí tenemos los dos bautismos. Atención, de agua. ¿Por qué? Porque tienes que reconocerte como hijo de Dios y recobrar la paternidad de Dios. Ahorita ustedes saben, Dios ama a todo el mundo, todos somos hijos de Dios. No, Señor, no somos hijos de Dios porque nosotros renunciamos a su paternidad, porque estamos llenos de fango, porque no estamos, ni siquiera nos reconocemos como hijos de Dios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que arrepentirnos, porque estamos pareciéndonos. Acuérdense lo que dijo Jesús, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. ¿A quién nos parecemos si andamos mintiendo y robando y matando y haciendo todas esas cosas? Pues todo hijo, como dice el dicho, ¿verdad? Hijo de tigre pintito. Pues claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos parecemos, obviamente siempre queremos parecernos a nuestro Padre. Necesitamos nacer, dice, de agua y del Espíritu, limpiarnos, recobrar nuestra identidad con nuestro Padre y decirle, sí, ahora sí me reconozco como hijo tuyo, estoy hecho a tu imagen y semejanza. Un niño, así se pondrá todos los disfraces de Batman y de Superman y de todos los superhéroes. Siempre el niño en su interior, y lo vemos en todos los cursos de psicología y de psiquiatría que hemos tomado, siempre quiere parecerse a su padre. ¿Por qué? Porque primeramente hay una base genética, y eso es lo que tenemos que entender. Hay una base genética. Los genes los recibió de su padre. Es por eso que nosotros tenemos que limpiarnos, reconocernos hijos del Padre. Y para eso tenemos que pasar por arrepentimiento, obviamente creer en Jesús, que es la única manera de reconectarnos y limpiarnos para reconocernos hijos del Padre. Dice, ¿y de qué? Y del Espíritu. Y aquí viene lo importante de lo que es el Espíritu. Muchas veces vemos gente que se quedó en la salvación, hasta ahí se quedó y ya soy salvo, ya hice mi oración de fe, ya me bauticé, me limpié de mis pecados, ya me perdonó Dios mis pecados, ya creo en Jesús y ahí se quedan. No, es un camino. Por eso inicialmente se les llamaba los del camino, ¿sí? Cristianos fue mucho después y sobre todo cristianos se los pusieron los demás, la gente de alrededor, pero originalmente era el camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino.
tienes que transitar un camino y para transitar ese camino necesitas el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya eres salvo, pero ahora necesitas el Espíritu Santo para permanecer y para poder, aquí lo vamos a ver, para poder entrar al reino de los cielos y esa promesa de Jesús de vivir una vida abundante. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Fíjense, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le estaba diciendo? Tú naciste de la carne, ¿sí? Y obviamente cargamos con esta carne y tenemos que lidiar con nuestra carne. Pero el que no nace del Espíritu, el que no recibe el Espíritu, está muerto al Espíritu. Y Dios es Espíritu y es el Espíritu Santo el que viene y mora en nosotros. Porque ¿qué va a pasar? Como los apóstoles, sí creyeron en Jesús y sí sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Estuvieron 3 años recibiendo sus enseñanzas, pero hasta que no recibieron el Espíritu, era el poder del Espíritu Santo, fue cuando empezaron a caminar en el propósito, en el reino de los cielos. Por eso Jesús les estuvo hablando del reino de los cielos durante esos 40 días que estuvo después de resucitado, porque tenían que aprender a caminar en el reino. Y la única forma de entrar al reino, aquí lo dice Jesús, es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, si ya sabemos eso, ¿cómo recibimos? ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Primeramente, tenemos que conocer lo que Dios dice de su personalidad, del Espíritu Santo, como en su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo a través de su palabra quién es el Espíritu Santo, ¿sí? También, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos? Váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí. Y se juntaron, eran 120. ¿Qué estaban haciendo? Si nosotros leemos la palabra, estaban orando y clamando. Necesitamos orar por la llenura del Espíritu Santo. Dijo, váyanse ahí y ahí se quedan. Y ellos estaban orando, ¿sí? Y una vez que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cederle el mando a Él. Por eso es lo más difícil, porque miren, por eso muchas veces decimos, bueno, no tanto aquí, o sea, yo permanezco en control. Y eso no es así, porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú cedes tu control al Espíritu Santo y eso es lo que más nos cuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos nosotros controlar con nuestras emociones. Y aquí hay algo que es muy importante, voy a hacer un paréntesis. ¿Y por qué es importante conocer en la palabra y tomarnos de quien es verdaderamente el Espíritu Santo? Porque acuérdense que el enemigo, el diablo, es un imitador. Él imita todo lo que Dios hace. Él no es creativo. El diablo no es creador. Él es imitador, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que hace. El enemigo es un imitador y entonces lo que vemos en Jesús es que les dice, van a ir para allá y se van a quedar allí porque es importante que entiendan que hay cosas que muchas veces nos pueden hacer pensar que es el Espíritu Santo y no lo es. ¿Qué le dijeron
a los discípulos, a Pedro, ¿qué les dijeron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué les dijeron? Estos hombres están borrachos. ¿Y qué dice en Efesios 5 el apóstol Pablo? No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Las manifestaciones a veces del Espíritu Santo, decía, estos que andan ahí hablando y diciendo, parecen borrachos, ¿sí? Eso es lo que el enemigo hace, porque el hombre necesita eso. Y entonces le dice, mira, toma este vino y te embriagas con este vino. Y eso es una imitación que te lleva a un camino de perdición. Inclusive las drogas y todas esas cosas. Muchas veces cuando el Espíritu Santo viene, tienes visiones, tienes revelaciones, tienes cosas sobrenaturales y el hombre lo busca. ¿Y qué es lo que el enemigo hace? Las drogas, el alcohol, ¿sí? Que son imitadores, pero que te llevan en lugar de a vida, a muerte. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. También, por ejemplo, podemos ver manifestaciones falsas del Espíritu Santo, muchas veces esas histerias colectivas, ¿sí? Hay veces que el Espíritu Santo cae, ¿verdad? Y yo me imagino, imagínense en ese Pentecostés a todos los discípulos hablando lenguas extrañas, hablando idiomas extraños y todos, ¿qué les pasa? Estos se volvieron locos, inclusive se acuerdan también que Félix le dijo, que Festo le dijo al apóstol Pablo, Pablo, tú te volviste loco de tanto hablar y de tanto decir de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañarnos y imita lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estudiar y ver y escudriñar para poder diferenciar lo que es verdaderamente, ¿verdad? Que no nos engañemos, no, estos están borrachos, no, era la llenura del Espíritu Santo. Mira, estos están haciendo palabrería, es una histeria ahí colectiva. No, era la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es importante poder discernir y tenemos que dejar el control al Espíritu Santo, porque muchas veces metemos nuestras emociones, queremos sentir cosas emocionantes y por eso vemos a muchas personas también, y yo lo veía, ¿verdad? Teníamos un grupo donde tenían su sesión de alcohólicos anónimos y luego se venían aquí a la casa de uno de los jóvenes que estaba ahí también en Alcohólicos Anónimos, los traía a ellos allí y ahí les dábamos palabra y ellos querían tener emociones fuertes, ¿verdad? Y orábamos por ellos y muchas veces había manifestaciones hermosas, poderosas y se caían y hablaban en lenguas y todo eso, porque el Espíritu Santo sabía que eso era lo que necesitaban ellos, porque se habían confundido y habían buscado droga en lugar de buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces es importante también saber esto, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, el fanatismo. Tenemos muchas veces ese fanatismo no es del Espíritu Santo, no es la necesidad de ser santos, sino que hacemos rituales. Vemos los fanatismos, por ejemplo, en la obra famosa de Shakespeare, ¿verdad? Donde pues había matado a una persona y entonces se veía las manos llenas de sangre y siempre se estaba lavando las manos. Este es un fanatismo, no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí te dice, quiero ser limpio, pero muchas veces hay imitaciones de que el enemigo nos confunde y es por eso que necesitamos estar bien plantados en cuanto a lo que es verdaderamente el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo cómo podemos tener esta llenura del Espíritu Santo? Pues vamos a ver lo que dice
en Lucas. Vamos a ver lo que dice en Lucas 11. Vamos a ver aquí en Lucas 11. Dice, fíjense, aquí en Lucas 11, la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, fíjense, imagínense lo que los discípulos veían que sucedía en Jesús cuando él estaba orando. Y entonces Jesús está orando, termina de orar. Obviamente no estaba orando con ellos, ¿verdad? Lo veían que estaba orando. Él se iba en la madrugada a orar cuando aún era de noche. Y entonces los discípulos, cuando termina Jesús de orar, le preguntan, enséñanos a orar. ¿Cómo no le dijeron, enséñanos a hacer milagros? Enséñanos a ser elocuente para hablar como tú y tener 5,000 gentes aquí alrededor de ti, 10,000 gentes. No, le pidieron, enséñanos a orar, porque ellos sabían que allí estaba la clave de todo. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Se referían a Juan el Bautista. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero que todo, reconoce quién es y lo más importante, tu Padre, porque Él no dijo, ora Dios mío, fíjense. Y es correcto que nosotros muchas veces nos referimos a Dios y decimos, Dios mío, pero ¿qué es lo primero que dijo Jesús? Se reconoce a sí mismo como hijo, reconoce quién es su padre y la relación que él tiene con su padre. Y bueno, después haremos un estudio de lo que es esta hermosísima, el Padre Nuestro, esta oración. Pero después de esa oración, de que les enseña, ahora, quiero que sepan, fíjense también en otro pasaje donde viene el Padre Nuestro, dice, no hagáis vanas repeticiones, ¿sí? Porque Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Sí es poderoso, ¿sí? Pero tenemos que tener eso no lo vas a decir a tu papá, no vas a platicar así con tu papá, no vas a hablarle así a tu papá. Es un modelo de oración. Y sí, cuando estamos en conjunto, tenemos que orar en conjunto y orar también en lo personal. Y entonces, después de que él habla de lo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Fíjense lo que dice en el versículo 5. Ya les da el modelo de oración y luego inmediatamente les habla de esto. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? En esa cultura, en aquella cultura, era importantísimo cuando alguien entraba a tu casa, ofrecerle un vaso de agua, les ofreces algo. Y eso es algo que es muy arraigado. Cuando alguien entra a tu casa, le dices, ¿qué te sirvo de tomar? Y le pones un panecito, le pones un cafecito, le pones, no, gracias, no, gracias. Y me acuerdo cuando estábamos allá, pues en la India y nos decían siempre, todo lo que les den, acepten. Y bueno, no sabíamos lo que estábamos comiendo y francamente, ¿verdad? Y siempre yo decía, ¡ay, qué rico! Y bueno, pues Gogi, mi amiga que iba conmigo, me daba un codazo porque yo nomás decía, very good, very good. Y ¡paz! Te daban más de esa cosa que jamás supimos que estábamos comiendo. Pero es algo que tienes sí, es algo natural, porque tienes que ofrecerle a lo que tienes en tu casa. Entonces, el que tú entrara una persona a tu casa y tú no le ofrecieras nada, era eso, no podía ser. Entonces, fíjense la escena,
Entonces, esta persona llega alguien a su casa, no tiene que ofrecerle, y entonces ¿qué va? Va y corre con el amigo, con el vecino, pero era amigo, y le dice, a medianoche, dame algo, dame un pan, porque alguien llegó a mi casa y no tengo ni qué ofrecerle, ¿sí? Y entonces, y aquel, o sea, y dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y en el 7, Lucas 11:7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, era medianoche. ¿Cómo te pones a tocarle al amigo? No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos, ¿sí? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Era medianoche, los niños estaban todos dormidos, dormían en una sola cama y ahí dormían los niños y todo, ¿verdad? Me imagino así, en donde fuera. Y entonces, ¿qué dice? Todos mis niños están aquí acostados y no me puedo levantar ni nada. ¿Y qué hacía el otro? El vecino, el amigo. Es que tienes que dármelo. Hasta que, ¿qué pasa? Por lo importuno que era, pues se levanta y le da lo que necesite. Y luego dice en el 9, fíjense, él está pidiendo, esta persona está pidiendo, no para él, necesitaba eso urgentemente para podérselo dar a ese viajero que había llegado a su casa. Y entonces en el 9, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y van a encontrar, llamen y la puerta se les abrirá, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estamos hablando de la oración del Padre Nuestro, y luego inmediatamente nos pone esta escena, Jesús. Y después de esto dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, fíjense, dará ¿qué? Aquí está la clave. ¿Qué dará? Dará el Espíritu. Todo esto, todo lo que dice él, la oración, el vecino, el amigo importuno que va y toca a medianoche y toca para que se le dé algo, pero no para él, sino para el amigo que vino de viaje. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Si nosotros clamamos y tocamos, importunamos a Dios, Él te va a dar, pero lo más preciado que tenemos que pedir es que el Espíritu Santo, porque todo este pasaje está centrado en que Dios te dará el Espíritu Santo. El orar, el clamar, el pedir, no para mí, Señor, yo no quiero el Espíritu Santo para yo gloriarme o yo hacer grandes cosas para mí o que me vaya a mí bien. Necesito el Espíritu Santo para ser tu testigo, para vivir en ese reino de los cielos de vida abundante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pedir, importunar, clamar y orar. No importa que sea medianoche, no importa que estemos importunando,
porque eso es lo que dice Dios. ¿Y por qué te dice Dios eso? Porque Él quiere conocer tu corazón. ¿Para quién estás pidiendo? ¿Realmente lo quieres? Ay, Señor, dame el Espíritu Santo. Pues sí, para que me vaya bien. No, quiere que clames porque tienes a alguien aquí, tienes a alguien en necesidad, un viajero, un amigo, un hermano, alguien que vino a tu casa y tú no tienes que ofrecerle. No le puedes ofrecer la vida eterna, no le puedes ofrecer el pan de vida, no le puedes ofrecer el agua que se está muriendo de sed y tú no le puedes ofrecer eso porque no lo tienes. Y entonces corres al Señor y le dices y tocas y clamas y pides, Señor, necesito tu Espíritu Santo para poder darle a esta alma que se está muriendo de beber. Necesito el pan para alimentar a este viajero que ha entrado a mi hogar, ha entrado a mi casa, que tú me has puesto delante y yo no tengo nada que ofrecerle. Decía una persona, ahora que viajábamos con una persona, y decía, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Tienes el Espíritu Santo. ¿Para qué lo quieres? Lo necesitamos para vivir una vida abundante. Y esa vida, cuando dice vida abundante, habla de algo que está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Y por qué rebosa tu copa? Pues yo ya tengo mi copa, yo ya tengo suficiente para mí, pero tu copa no es nada más para ti, porque dice la palabra, mi copa está rebosando, porque saldrán de ti ríos de agua viva, ¿sí? Yo no quiero tener un estanque aquí adentro en mi corazón con patitos, no. Quiero tener un río de agua viva que salga y que dé de beber a todos cuantos quieran venir, para que tengan esa vida en abundante que Jesús nos ha prometido, primeramente para nosotros y en sobreabundancia para los demás. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí delante de ti, Señor, clamando, importunando, porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro corazón. No es para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar si nos has dado todo? Tenemos techo, comida, tenemos todo, Señor, pero anhelamos esos ríos de agua viva para dar de beber a este mundo que se está muriendo de sed, Padre, que está en las tinieblas, Padre poderoso. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos por él, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.